gestos internos que pueda haber. Sí, puede haber gestos internos. Cuando fue el Papa Benedicto, hubo un indulto de presos comunes, porque ya en Cuba no quedan de aquellos presos. ¿No quedan presos políticos en políticos, Cuba? No. Y entonces, claro, eso puede haber un gesto de ese estilo, puede haber algo de esto, y eso se hace siempre con mucha discreción. Bueno, esa es la voz del cardenal Ortega de Cuba a una emisora española que se llama Hora 25, que fue entrevistado la semana pasada, la cadena SER. Antes de eso también el cardenal Ortega le había dicho a un medio argentino, Vida Nueva, en marzo le dijo en particular, básicamente que en Cuba no quedan presos políticos. No quedan presos políticos. Está con nosotros el señor Luis Enrique Ferrer, que es el representante de UNPACU en el exterior. Bueno, y aquí en pantalla, que es el que estamos mostrando, el señor Pedro López, analista político, que también está en el estudio, y está vía Skype con nosotros Luis Enrique Ferrer, que es el representante en el exterior de ese movimiento dentro de Cuba que se llama UNPACU. Gracias por estar con nosotros. Déjame solamente, antes de comenzar a hablar con ustedes, lo que le contesta a tu hermano, Luis Daniel, lo que le contesta José Daniel Ferrer a las palabras del cardenal. Hay que recordar que Ferrer está en el área de Santiago y es uno de los dirigentes políticos más importantes dentro de la isla. Veamos las palabras de Ferrer. El cardenal Jaime dijo que en Cuba no hay presos políticos. Ninguno de estos últimos llegó a protagonizar acciones tan graves y fratricidas como la de asaltar 2 cuarteles como hicieron Fidel y Raúl Castro. Negar que en Cuba haya presos políticos es mentir cínicamente, y un seguidor de aquel que murió crucificado por salvar a la humanidad y defender a los humildes, discriminados y perseguidos, no debe comportarse de tal forma. Jaime, acuérdate de los presos, también de los políticos. Esta es la respuesta de Ferrer a el cardenal. En este momento, da la casualidad que acaba de salir, según reporta Radio y TV Martí, el señor Ciro Alexis Casanova Pérez, a ver si lo podemos poner en pantalla, Ciro Alexis Casanova Pérez, que es del Frente Nacional de Resistencia Cívica, preso político que estaba cumpliendo 1 año y que acaba de salir hace unas pocas horas. Bueno, entonces le doy la bienvenida. Pedro, dígame, ¿usted qué le parecen las palabras del cardenal? Mira, son lamentables porque el cardenal Ortega ha sido un cómplice de la dictadura desde siempre. Veamos que el gesto supuesto que el mundo aplaudió de que los presos de la Primavera Negra salieran al exterior, simplemente lo que hicieron fue oxigenar a la dictadura, porque salieron al exterior, se les puso como condición que tenían que salir al exterior, y los que no aceptaron salir al exterior, que se quedaron en Cuba, pues tienen una licencia extrapenal, que es una figura jurídica que no existe en otro país del mundo. Pero hay que aclarar que la Iglesia Católica, específicamente el cardenal, fue el que medió con el gobierno de Cuba para que esos presos de la Primavera Negra salieran. Sí, pero eso es lo que usted le dice. Sí, él era protagonista de ese cambio. No, pero evidentemente le sacó presión a la olla de presión cuando se hizo eso. Es decir, yo creo que la mediación con el régimen, que fue lo que aplaudió al mundo entero, simplemente le dio más oxígeno al régimen. Y él está diciendo que no hay presos políticos en Cuba. Elizardo Sánchez Santa Cruz dice que hay más de un centenar 50 de presos políticos. Entonces, y yo siempre he discrepado de las cifras de Elizardo Sánchez Santa Cruz, y aún 50, son 50 presos políticos. Sin duda, vamos entonces a ir con Luis Enrique. ¿Qué dice tú? Ya vimos la respuesta de tu hermano, y la pregunta es ¿por qué tú consideras que el cardenal hace esta aseveración? Bueno, lo acaba de decir Pedro. Estamos hablando de un hombre que lleva mucho tiempo con cierta complicidad con las acciones de la dictadura, primero con Fidel Castro y ahora con Raúl Castro. Precisamente con Raúl Castro se ha destacado más en la complicidad que con el anterior. En el caso de nosotros, los 75, cuando fuimos encarcelados, como bien decía Pedro, yo fui uno de los desterrados de España, precisamente el último en salir. José Daniel es uno de los que continúa preso en Cuba bajo la licencia extrapenal, por lo tanto hay presos políticos. El mismo caso de él, que nunca fue anulada la sanción, sigue condenado por un motivo netamente político, a 25 años de cárcel, y hay otros mucho más, cerca de una decena,
que están bajo ese mismo estatus dentro de la isla. Y entre ellos está lo que tú estás hablando, te interrumpo. Que hay, donde hay una treintena de ellos, cerca de una treintena, que están por motivos netamente pacíficos, por militar en una organización opositora, 17 de ellos. Y ese ejemplo, fíjate, lo que tú estás hablando, hay imágenes a tu lado donde se han visto dos. Ángel Santisteban, que sabemos que es un escritor conocido por disentir, está preso. Y hay el segundo, que es este rapero, que es el Sexto, ahí está Ángel Santisteban, y también está el Sexto, que sabemos que su pecado fue tratar de hacer lo que le llaman el performance, que es agarrar dos porcinos o dos cerdos y ponerle en el... Ahí estamos, lo estamos viendo en pantalla, Fidel y Raúl arriba del lomo de los cerdos y tratar de que estos cerdos se caminaran por la Plaza de la Revolución. Por eso el Sexto está preso. Entonces se puede considerar que estos señores son presos políticos, ¿no es así? Bueno, del medio centenar de presos políticos, casi 60 que hay en Cuba en estos momentos, hay 20 o 23 de ellos por motivos supuestamente violentos, 7 de ellos que fueron desde aquí, desde Miami, a liberar a Cuba de la manera armada. Cosa esta que habría que preguntarle al cardenal qué hubiese dicho él si cuando Fidel Castro desembarca en el yate Granma, en la Sierra Maestra, es encarcelado por la dictadura anterior, qué hubiese dicho él, que era un delincuente común. Bueno, en este caso están estas personas. Nosotros abogamos por la lucha pacífica no violenta y estamos hablando de cerca de 30 presos políticos cubanos pacíficos condenados entre 1 a 6 o 7 años de cárcel, condena más leve comparada con las nuestras. Vamos entonces a hablar... Está negando el cardenal en estos momentos. Bien, vamos entonces a hablar de la segunda idea que también el cardenal da en esta entrevista, que es que la disidencia que está en las calles de Cuba no se hace presente, no se hace sentir. Escuchemos al cardenal. No se hace muy presente en el pueblo de Cuba, si la disidencia... esta que se llama disidencia se ve más presente en medios extranjeros del sur de la Florida, en los medios de comunicación, en blogs, en cosas así, se ve cierta presencia. Bueno, entonces... sus palabras al hecho de que no se hace presente en las calles de Cuba. Ferrer. Sí, bueno, ahora me estaba sonriendo porque recordaba las palabras del cardenal a un defenestrado de la dictadura que es el señor Ricardo Alarcón de Quesada. Tienen un lenguaje bastante parecido. Aquel también con este mismo término hablaba así algo parecido y me parece que en vez de estar oyendo a un representante de la jerarquía eclesial católica dentro de la isla, estar escuchando a un miembro del gobierno comunista de Cuba tratando de desacreditar o desmeritar un poco a la oposición. Claro que no puede hacerse presente, señor Jaime, cuando la policía política tiene todavía medio centenar de presos políticos, cuando las damas de blanco son golpeadas, arrastradas y llevadas detenidas, arrestadas y botadas en lugares lejos de sus viviendas, cuando los miembros de un Paco son golpeados, sentados, esposados, con las manos en la espalda en un tronco, donde hay hormigas para que se lo coman vivos. Cuando muchos de ellos van a prisión, reciben golpizas, asaltos en la vivienda, claro que no pueden tener mucha presencia. Pero encima de eso, la presencia a sí mismo, a pesar de esa represión y de que usted niegue su existencia, sí existe. Y existe tanto que el régimen tiene que tratar de utilizarlo usted para desacreditar un poco, para mermar un poco el avance de esa oposición y tiene que emplear la violencia más bruta para poder frenar a la oposición. Pero tendríamos que preguntarnos algo. La Iglesia Católica tampoco es muy presente, yo soy católico bautizado y era practicante hasta cierto tiempo, que por este tipo de actitudes de la jerarquía eclesial cubana, la que supuestamente me representa a mí como católico cubano, estoy un poco apartado de la Iglesia. Muchas gracias. La Iglesia Católica tampoco tiene mucha presencia en la sociedad cubana. Hasta hace muy poco no tenía ni siquiera un espacio de radio y televisión de ningún tipo, ni de prensa plana, unos pequeños folleticos considerados revistas de las iglesias locales que eran repartidos por los mismos miembros. Y esperemos. Mismo pasa con la oposición, el régimen le niega los espacios, los mismos espacios que le niega a la iglesia, que el cardenal te interrumpo. hablando y esperemos de ganar o con su cómplice
complicidad. Y esperemos. Un régimen está tratando de opacar. Y creo que tus palabras son muy explícitas. Esperemos que ahora cuando el Papa Francisco visite la isla en septiembre, eso cambie. Muchas gracias. Me quedé sin espacio, pero bueno, Sí, en la sí. próxima. Sabemos que Ferrer está lleno de pasión porque lo siente y lo ha vivido en su propio pellejo. Por supuesto. Gracias. Ya regreso con más.